el día de hoy el desarrollo de nuestra clase en la semana número 9. Así que voy a proyectar acá la presentación para que podamos trabajar el día de hoy. Universidad Rural de Guatemala. El curso es el Derecho Mercantil 3. El código de este curso es FG 157. Y corresponde el día de hoy la semana número 9 y tenemos pues dos contratos en el tema para el día de hoy. Número 1, el contrato de factoraje y número 2, el contrato de hospedaje. El catedrática titular de este curso, licenciada Brenda Ramírez, y en su ausencia, pues mi nombre es Samuel Javier Díaz, soy abogado y notario, y también pues soy docente de esta universidad y el día de hoy pues vamos a compartir con ustedes esta clase. Así que un cordial saludo para todos y vamos a conocer el objetivo de la clase del día de hoy. El objetivo es que podamos conocer el contrato de factoraje, sus elementos, su aplicación legal, especialmente su conversión a un contrato típico y el contrato de hospedaje y su aplicación como un contrato mercantil de servicio. Bueno, acá entonces estamos aclarando que vamos a conocer el factoraje, su fundamento legal y también pues menciona acá el contrato, la conversión, es decir, de un contrato atípico y que ahora pues es un contrato típico. ¿Cuál es la diferencia? Un contrato atípico pues se mencionaba cuando no está regulado en la ley. Sí se menciona algunas veces, pero no existe una normativa o no existe un articulado que permita conocer su desarrollo, conocer sus elementos y conocer cada una de sus características. Por eso es un contrato atípico. Sin embargo, el objetivo de la clase de una vez establece que se va a conocer esa conversión, es decir, de un contrato que no está regulado en la ley, pues ahora tenemos un contrato que ya está regulado en ley. Tiene un fundamento legal, pues tiene un decreto por el cual pues nace a la vida jurídica y por lo tanto, entonces se convierte en un contrato típico. Entonces la diferencia entre el atípico es aquel que no está regulado en ley. Y el contrato típico es que ya por medio de una ley especial, pues nace este tipo de contrato. Y también la aplicación del contrato de hospedaje, pues que se considera un contrato mercantil que es de servicio. Vamos a iniciar entonces con el contrato de factoraje. Entonces, fundamento legal a partir del año, a partir del decreto 1-2018, ley del contrato de factoraje o de descuento. Bueno, este decreto pues regula los contratos de descuento y también pues regula los contratos de factoraje. Entonces, mediante el decreto número 8, bueno, todos sabemos que en Guatemala corresponde al organismo legislativo emitir las leyes y pues dentro de ese proceso de creación de ley, pues nace a la vida jurídica un decreto después de llevar todo su procedimiento, después que ya ha sido publicado, sabemos nosotros, hay un tiempo específico para que pueda iniciar su vigencia y de esa manera es como en Guatemala, pues a través del decreto 1-2018, pues nace la ley del
contrato de factoraje. El Pleno del Congreso, bueno, aquí se menciona en la parte de abajo, veamos que el Pleno del Congreso, pues, aprobó la ley del contrato de factoraje o de descuento. Y en esta ley, pues, encontramos sus definiciones, encontramos ahí el articulado y vamos a ir conociendo, pues, cada una de sus características. Pregunta número 1 es, ¿qué es un contrato de factoraje? Y es aquel por medio del contrato de factoraje, pues un comerciante o fabricante cede una factura u otro documento de crédito a una empresa a cambio de un anticipo financiero total o parcial. Bueno, esta es una definición doctrinaria. Vamos a ir conociendo cómo está regulado en la ley. Un poquito más adelante, pues lo vamos a presentar. El contrato de factoraje, pues, es un convenio de efectos permanentes establecidos entre el contratante, según el cual se compromete a transferir al factor todas o parte de las facturas que posee de terceros deudores y notificarles esa transmisión. Como contrapartida, el factor se encarga de efectuar el cobro de estas deudas, de garantizar el resultado final, incluso en caso de morosidad del deudor, y de pagar su importe, bien por anticipado, la fecha fija o mediante deducción de sus gastos de intervención. Bueno, vamos a ver acá en el artículo número 2, por el contrato de factoraje, se menciona un vendedor o cedente. Bueno, acá tenemos un vendedor, o también se le denomina cedente, cede a favor de un factor total o parcialmente uno o varios derechos de crédito para que éste realice una o varias funciones de crédito. Bueno, hay que, en esta definición legal que encontramos en la ley, surgen algunas dudas. Por ejemplo, varios derechos de crédito. Y cuando estamos hablando de los derechos de crédito, pues estamos hablando de deudas. No nos vamos a complicar mucho. Vamos a hablar que acá, pues lo que surge son deudas. Una persona o nosotros, todos nosotros en algún momento, pues hemos adquirido algún artículo al crédito. Entonces, podemos decir en un lenguaje, pues, muy común, nos hemos endeudado. Hemos adquirido una deuda, ya sea con una persona individual o en una empresa o en una sociedad. Y de ahí pues surge una deuda. Cuando uno quiere adquirir un artículo, un producto que lo quiere adquirir por medio de pagos. Es decir, no contamos con la cantidad de dinero total para comprar aquel bien, que serían las compras al contado, sino que decimos, bueno, hacemos nuestras cuentas, ¿verdad? Tengo estos gastos, bueno, esto es mi ingreso y no tengo en este momento aquella cantidad de dinero para poderlo comprar de contado. Ah, bueno, pero entonces lo puedo comprar por medio de pagos o mediante un financiamiento. Y ahora pues resulta, ¿verdad? Que hay muchas empresas, muchas instituciones que ofrecen al público diferentes bienes, diferentes productos, donde le dice, adquiéralo hoy y páguelo en 6 cuotas, páguelo en 18 cuotas, páguelo en 24 cuotas. Le damos un crédito a 36 meses o se lo damos a 5 años. Y en algunos casos, pues hay deudas hasta de a 25 años. Bueno, dependiendo el tipo de bien, ¿verdad? Que se esté comprando. Entonces de ahí surgen las deudas. Entonces acá lo que sucede es, dice, por el contrato de factoraje, un vendedor, es decir,
aquella persona que pone a disposición de otros ciertos bienes, resulta ser que dice, bueno, yo no quiero estar lidiando con estar cobrando. Mi fuerte es vender, 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 pero no quiero estarme deteniendo en estar cobrando. Voy a tener que crear otro departamento o tener que contratar más personal eh, para la cobranza de esos bienes. Entonces, ¿qué sucede? Bueno, voy a hacer un contrato de factoraje y todos mis clientes que tienen deuda conmigo, tienen un crédito conmigo, pues se lo voy a ceder a un factor. Ahora, el dueño del crédito ahí está cediendo sus derechos al factor. Y el factor que va a hacer, aquí el artículo 2 nos menciona que este va a realizar una o varias funciones de crédito. Y entre esas funciones, ¿qué es? Cobrar. Definitivamente, ahí encontramos uno es la cobranza. Entonces, en el contrato de factoraje tenemos que entender claramente que hay un vendedor, hay una persona, podemos decir el comerciante, realizó sus ventas, pero las realizó no al contado, sino que al crédito. Pero no quiere tener la responsabilidad o no quiere tener esa carga de estar cobrando mes a mes, estar haciendo las llamadas, estar viendo quiénes pagaron, quiénes nos pagaron, quiénes están en mora. No quiere hacer esas actividades. Entonces, toma todas sus ventas o parte de sus ventas, el monto que él quiera, y pues se lo va a hacer a uno que se llama factor. Y este factor, pues lo que va a hacer es cobrar y por medio de este contrato, pues entonces vamos a ver ahí dónde es que gana tanto el vendedor, o sea, el cedente, como el factor. Ahora, tenemos que ver estos antecedentes también. Ya mencioné yo que en este caso acá, los derechos de crédito, pues básicamente nos estamos refiriendo a deudas. Pero ahora vamos a ver algunos antecedentes. Los primeros registros de la creación de lo que hoy conocemos como intercambio de factores, aquí está un término en inglés, factoring, se han encontrado en Mesopotamia, en el antiguo Egipto y Grecia, donde las deudas se reconocieron por escrito y se registraron en papiro. Pero no fue hasta la época romana cuando aparecieron los primeros especialistas en cobro de deudas, que recibían una comisión de hasta el 1% del dinero recaudado del deudor. Bueno, acá, cuando hablamos del antiguo Egipto, Grecia o Mesopotamia, pues recordemos nosotros que la historia nos ha indicado que el papiro, pues antes que existiera el papel, pues en papiro eran unas hojas, ¿verdad? Hojas donde se empezaban a escribir las primeras letras. Eh, Ahí en estos papiros, pues se empezaron a escribir la historia, empezaron a quedar registros y bueno, el desarrollo del alfabeto pues también era importante. Entonces vemos que en este caso dentro del derecho mercantil pues tampoco se iba a quedar de un lado el tema de lo que es el, el negocio, ¿verdad? Y vemos acá que queda queda registrado que una persona pues se comprometió con otra a hacerle un determinado pago. Lo mismo que sucede actualmente, ¿verdad? Usted, usted le va a prestar una cantidad de dinero, por ejemplo, a alguien y pues va a quedar un saldo ahí pendiente, pues usted luego pregunta, bueno,
¿cómo voy a hacer para garantizar que esta persona vaya a cumplir con esa obligación? Y lo primero que debemos de hacer es pues, que conste por escrito, ¿verdad? Porque como dicen por ahí, ¿verdad? Las palabras se las lleva el viento y después nadie es responsable de nada. Bueno, eh, acá vemos que pues aparecen estas, estos, estas personas especialistas en el cobro de deudas. ¿Cómo le podemos decir nosotros aquí en Guatemala a esos especialistas en cobro de deuda? Las casas de cobranza. Bueno, hubo ahí tanto alboroto también en el Congreso de la República, ¿verdad? Porque si recordarán, pues la ley de tarjetas de crédito apareció que sí iba la ley, después pues se derogó la ley, pero surgió a raíz de que estos especialistas en cobro llegaron a tal grado, pues que estaban acosando, la gente se sentía acosada de que le estuvieran llamando en la madrugada, en la noche, en la tarde, a los familiares, a los amigos, y pasa, aún todavía sigue pasando. Sin embargo, entonces, me refería específicamente a esos especialistas de cobro en deudas que tienen sus técnicas especiales, ¿verdad? Tal vez no muy convencionales, pero están ahí llamando mensajes, buscando recuperar el capital que una persona denominada comerciante, pues ha invertido. Entonces, por un lado, pues tenemos que entender que ese capital que se invirtió, ese capital que está circulando, pues tiene que de alguna manera retornar a aquella persona que lo invirtió. Ahora, como dentro del comercio mercantil, pues nada va a ser gratis. Si usted tiene una empresa es porque usted necesita sacar utilidades, necesita sacar ganancia. Si usted se está esforzando en su emprendimiento, usted sabe que necesita recuperar su capital, el capital que está invirtiendo, hacerlo crecer. Entonces, vemos que aquí en Guatemala, pues, están las famosas casas de cobranza, están ahí pendientes, ¿verdad? Llamando. Y vemos acá, en estos antecedentes, que se cobraba una comisión. Bueno, y así pasa actualmente, ¿verdad? Que alguien toma una cartera, pues tiene que invertir también en llamadas, en personal, infraestructura y, ¿por qué no decir salarios y todo lo que conlleva? Entonces se necesita, ¿de dónde va a salir? Pues del mismo capital que se invirtió. Vemos acá que en estos antecedentes pues cobraban una comisión hasta del 1% del dinero recaudado por el deudor. Es decir, de toda la cobranza, de los montos del capital que lograban recuperar, pues una parte correspondía a la persona que. Ahora, en la parte de acá, en la segunda parte, abajo, vemos que los romanos fueron los que difundieron ese concepto en toda Europa a medida que su imperio crecía. Bueno, el imperio romano, pues hubo un tiempo que se convirtieron, por decir así, en los dueños casi de todo el planeta, ¿verdad? Entonces, casi 1000 años después de la caída del imperio romano, este primer concepto del factoring siguió desarrollándose y las primeras comunidades de factoring pues aparecen en Inglaterra y Francia a partir de los siglos XIII y XIV respectivamente. El tema del comercio pues no es reciente. El tema del comercio es tan antiguo como la misma eh, sociedad o el surgimiento del hombre, ¿verdad? Y vemos que a través del desarrollo que ha tenido el hombre, pues ha buscado todas aquellas formas de poder generar y de poder agenciarse también
de ciertos ingresos. Entonces, antiguamente, pues reconocemos nosotros lo del trueque, ¿verdad? Sí, pues inició el comercio, pero a través del tiempo, el desarrollo que ha tenido la humanidad y la sociedad, pues vamos encontrando con nuevas formas de comercio. Y pues es una parte también importante del ser humano que el del trabajo, ¿verdad? El del trabajo, el del comercio, el de invertir y el de poder ganar. Ahora, vemos acá en estos antecedentes que ha venido desarrollándose con el tiempo. Es decir, que conforme la sociedad avanza, pues también el comercio se desarrolla y se van creando, en este caso, como vemos aquí en Guatemala, que antes del 2018 pues no había una ley que lo regulara, ahora ya lo tenemos. Después de ver lo de la historia, pues veamos un poquito acerca de la naturaleza jurídica. Y cuando hablamos de la naturaleza jurídica, pues estamos hablando cómo es que nace, dónde se fundamenta, cuál es su origen. Y la doctrina dominante, pues reconoce que el contrato de factoraje es propio y con autonomía funcional. En el caso de Guatemala, pues aquí tenemos su propia regulación, normas jurídicas y el cual se encuentra fundamentado en el decreto 1-2018 del Congreso de la República. Ese es el fundamento legal para este tipo de contrato aquí específicamente en Guatemala. De conformidad con lo que establece la ley, pues vamos a ver algunas funciones del contrato de factoraje. Artículo número 2, literal F. Veamos cómo es que funciona el contrato de factoraje. Anticipar recursos del derecho de crédito objeto de cesión. Bueno, cuando estamos hablando de recursos, pues estamos refiriéndonos a recursos económicos y específicamente pues en dinero. Es decir, que una persona, un comerciante, tiene el volumen de sus ventas y sobre ese volumen pues necesita capital en su empresa, necesita recursos económicos para su empresa, pues puede tomar parte de esos créditos y se los va a entregar al factor. Ahora este factor, antes de que haga la cobranza de toda esa cartera, pues puede decidir de ese 100%, pues puede anticiparle los recursos al vendedor o al cedente, como dijimos. Entonces, de acuerdo a lo que establezcan en el contrato, es decir, por eso es un contrato. Todo en un contrato, pues recordemos nosotros, de conformidad con el Código Civil, pues ahí nacen derechos, nacen obligaciones y donde las partes van a pactar. Entonces, se puede establecer en ese contrato que de ese volumen de ventas o de créditos que le está cediendo al factor, el factor le pueda anticipar. Es decir, pueden establecer un 25%, un 35%, un 40%, un 50%, un 75%, no sé hasta dónde esté dispuesto también el factor a querer arriesgar sus recursos, ¿verdad? Pero pueden pactar en el contrato que le pueda anticipar esos recursos. Es decir, podemos decir, si le dice, bueno, el monto de mis ventas de mis facturas al crédito de mi cartera de clientes y de las ventas que tengo por cobrar, tengo 1,000,000 de quetzales, pero necesito que me puedas anticipar un 25%. ¿Cuánto será un 25% de 1,000,000 de quetzales? Seguramente estamos hablando aproximadamente de unos 250,000 quetzales. ¿Dónde está el beneficio de este contrato? Que estos recursos que él ya, su capital ya lo invirtió, pero que no lo ha podido recuperar,
con este contrato, él lo que va a hacer es recuperar una buena cantidad o tener a su disposición de parte del factor una buena parte del capital para que él pueda seguir impulsando su empresa o seguir impulsando su negocio, poder seguir impulsando la economía también. Pero específicamente, pues va a beneficiar directamente a la empresa y posteriormente, pues a los demás que les pueda otorgar créditos, ¿verdad? Bueno, entonces, una de las funciones del contrato de factoraje es que el factor le pueda anticipar un porcentaje del monto de esas ventas al crédito o de sus facturas que tiene por cobrar, puede anticipar. ¿Dónde se ve beneficiada la empresa? Que se le inyecta capital fresco. Hay capital ahí disponible para seguir con sus operaciones. Bueno, por ejemplo, vamos a decir el tema de pandemia, ¿verdad? Muchas empresas pues disminuyeron sus ventas, el ritmo que traían de ventas se vieron disminuidas y ya no hay ventas, pues el, el movimiento de la empresa pues viene a ser más bajo y entonces necesita pues tener capital disponible. Un ejemplo nada más. Ahora, recibir el o los derechos de crédito en calidad de descuento, como queda definido en la literal ley de este artículo. Bueno, es de mencionar, tomen en cuenta que este decreto 1-2018, pues se menciona el descuento de documentos y el factoraje, pues ahí están inmersos dos tipos de contratos. Ahora, en el factoraje se puede tomar, dice, recibir el o los derechos de crédito en calidad de descuento. Bueno, el tema de descuento de cartera es que se toma la cartera y el que la está tomando, pues va a pagar, se compromete, digamos, en determinada cantidad, un porcentaje, digamos, de lo que le está cediendo, están pactando un porcentaje que se va a quedar el otro. En el contrato de factoraje, pues también pueden hacer lo mismo. Le puede ceder toda su cartera y le dice, bueno, a mí solo deme cierta cantidad y ahí estamos. Es decir, vende su cartera por determinado porcentaje del monto del total de los créditos que tenga. El contrato del factoraje también permite administrar una cartera de derechos de créditos asignados. Lo que le mencionaba, una empresa pues no quiere gestionar la cartera, la cobranza de la empresa, la puede hacer a través del contrato de factoraje para que el factor se encargue de administrar, pero aquí básicamente lo que estamos diciendo es que se encargue de recuperar la totalidad de los créditos otorgados. Entonces, se le puede otorgar a alguien que maneje por una cartera que es de una empresa, ve un factor, la puede administrar, es decir, recuperar esos créditos. Otra función es notificar al deudor de los derechos de créditos objeto del contrato, la cesión o el derecho del derecho de crédito. Es decir, básicamente le van a decir al deudor, mire, usted obtuvo un crédito con nosotros, pero nuestra empresa cedió sus derechos a tal casa de cobranza, podemos decir, el factor, ¿verdad? Y pues ahora ustedes tienen que dirigirse hacia esa empresa para poder pagar. También vemos, numeral 5, cobrar en nombre propio o en nombre del vendedor los derechos de crédito objeto del contrato. Bueno, acá tenemos en nombre propio o en nombre del vendedor. Bueno, regularmente pasa esto con las empresas de cobranza, ¿verdad? Que ellos eh, le administran a varias instituciones o a varias empresas, pero dicen, mira, le estamos llamando de tal empresa. Pero no son de la empresa, sino que es de parte del factor que ellos están haciendo funciones
en nombre del vendedor. Y acá proteger o gestionar la protección al vendedor contra el impago del deudor del derecho de crédito. Bueno, acá, aquí lo que se menciona es proteger o gestionar la protección al vendedor. Es decir, pues de alguna manera pues se tiene que garantizar eh, que se va a recuperar esa cartera. Entonces, el, el vendedor puede estar un poco tranquilo, va a decir, bueno, eh, este factor pues tiene una experiencia de que su cobranza pues siempre está en un 90-95% del total de la cartera. Entonces, la empresa vendedora puede decir, bueno, tengo una cierta tranquilidad de que ellos pues van a hacer un buen trabajo. Entonces, eso es lo que encontramos dentro de las funciones del contrato de factoraje. Y aquí vamos a ver el objeto, o sea, el por qué, el motivo, la razón para qué, ¿verdad? Entonces, acá es facilitar el acceso a la liquidez empresarial. Y cuando hablamos de liquidez, pues es tener disponibilidad de recursos económicos para no detener el curso normal de la empresa. Es decir, que si una empresa resulta que lo hace todo su capital, lo invierte en créditos y no tiene recuperación de esos créditos, pues va a caer, puede llegar a la quiebra, porque no va a tener para seguir comprando, no va a tener para seguir pagando salario, la renta, la luz y tantas obligaciones que tiene la empresa. Entonces, este contrato lo que permite es traer liquidez empresarial, es decir, tener recursos disponibles para seguir eh, dentro del negocio, no detenerse, sino por el contrario, seguir generando negocio. En el caso de la ley, pues es de carácter supletorio a la voluntad de las partes. Bueno, aquí estamos hablando ya de voluntad de las partes. Recordemos que eh, como es un contrato, en el contrato pues es ahí donde las partes pues pueden establecer sus condiciones y les va a permitir negociar. La uno de los elementos tan importantes esta es la declaración de voluntad, ¿verdad? Donde cada una de las partes pues van a establecer cuáles son las condiciones, cuáles son todos aquellos lo que desean alcanzar y pues si van a estar de acuerdo. Si no, si no estuvieran de acuerdo, pues igual no habría contrato. Pues aquí lo que permite pues es que la voluntad de las partes se pueda respetar mediante ese contrato. Otro objeto del contrato de factoraje pues son aplicables a contratos cuya prestación principal es el cumplimiento de un crédito, un derecho de crédito a favor de una de las partes que pueden cederse. Acá al inicio yo le mencioné que cuando hablamos de derechos de crédito, pues estamos hablando de todas aquellas deudas. No nos compliquemos mucho, pensemos en, en aquellas deudas que las personas al momento de comprar o de adquirir bienes, pues adquieren con la empresa o con la sociedad y pues ahí hay un derecho de poder cobrar, ¿verdad? Sabemos que eh, desde el momento que se hace una negociación, eh, ambas partes pues asumen responsabilidades y una de ellas pues en el caso del comprador pues su responsabilidad es pagar. Ahora, el vendedor pues también le puede dar opciones, como se dice, ¿verdad? Puede pagar a plazos. Y en esos plazos pues ya lo van a establecer las partes. Entonces acá lo que se está mencionando que el contrato de factoraje pues básicamente es dentro de esa prestación de pagar, nos referimos específicamente a un crédito. En el caso de títulos, su cesión debe constar en el endoso y en forma electrónica
debe informarse de igual forma. Bueno, acá hagamos el caso de la compra de un vehículo, por hacerlo más práctico. Cuando usted compra un vehículo, pues hablamos de una compra normal. Una compra de un vehículo, pues aparte de verificar que funcione y que todo esté bien y se pone de acuerdo en el precio, pues usted va a ir ahí con el notario, ¿verdad? Para que le puedan legalizar el, el endoso de ese título. Y mediante ese endoso, pues vemos ahí que el vendedor y comprador hacen el traslado, el traspaso, como se dice, ¿verdad? El anterior dueño era A y ahora pues con ya la venta o la compra-venta que hay de ese vehículo, pues ahora el nuevo dueño va a ser el comprador, el B, digamos. Ese documento o ese título, pues usted fue en el notario, yo le mencionaba, va a firmar el comprador, va a firmar el vendedor y el comprador, perdón, y ante el notario pues se va a dar fe de que se están haciendo la compraventa de ese vehículo. Y luego pues usted ya va a la SAT y ya registra derecho. Pero acá vemos, en este caso, si usted digamos que va a comprar un, un vehículo al crédito, pues obviamente ese título no se lo van a entregar porque usted lo está comprando al crédito. Pero para que se pueda garantizar la persona que está otorgando el crédito de que en algún momento usted no vaya a pagar y poder recuperar su capital. Bueno, mira, aquí hay un título, usted me firma este título donde si usted no paga, pues firma ahí como comprador el otro y ya salvo su capital. ¿Verdad? Entonces acá dice, en el caso de título, su cesión debe constar en el endoso. Bueno, y aquí se menciona pues en forma electrónica. Es de acuerdo al registro donde se lleva a cabo. Pero vemos acá entonces que ese es principalmente el más importante de este contrato, es poder otorgar a la empresa esa liquidez para que no se detenga el negocio. Entonces, poder inyectarle capital, ¿verdad? Poder tener disponibilidad financiera para seguir invirtiendo y que la empresa no se detenga, sino que siga generando negocio. Y vamos a ver aquí las características. Bueno, acá usted se puede ir al Código Civil, ¿verdad? Y ahí pues va a ir en usted las características. Vamos a ver, por ejemplo, la primera, principal. Cuando hablamos de principal es porque subsiste, este contrato subsiste por sí solo, es decir, no necesita de otro contrato para que tenga validez. Desde el momento que se elabora, se redacta este contrato con todas las condiciones y las declaraciones de voluntad que las partes ahí están establecidos, que firman ese documento, que ya puede ser en una escritura pública o puede ser en un documento privado con firma legalizada. Desde el momento, por ejemplo, si es en escritura pública, ¿verdad? Vamos a imaginar que es un contrato en escritura pública. Entonces se redacta la escritura, el instrumento público se redacta y lo firman las partes y luego el notario pues también da fe, ¿verdad? Ante mí, y o doy fe, ¿verdad? Ahí firmaron comprador y vendedor y vemos la firma del notario. En ese momento, pues le van a extender su testimonio y ese testimonio, pues usted ahí dice, es principal porque no va a depender de otro contrato
para surtir efectos. Es decir, al momentito que ambas partes se obligaron y firman el documento y lo hacen ante el notario, queda perfectamente válido. Y si es en un documento privado, pues se le hace la legalización de firma. La normalmente llamada, ¿verdad? La vamos a hacer la auténtica, pero lo correcto es la legalización de la firma. Entonces, cuando el notario pues firma ahí ante mí, ¿verdad? Queda ahí de una vez, nace a la vida jurídica pues un contrato, una obligación, y por eso se dice que es principal, porque no necesita de otro. Y vamos a ver acá también la otra característica, consensual. Cuando basta el consentimiento de las partes para que sean perfectos. Es el consentimiento, es decir, está de acuerdo. Hay consentimiento. Están de acuerdo en cada una de las cláusulas, ¿verdad? De ese contrato y las aceptan. Entonces, cuando basta, pero es consensual, cuando basta el consentimiento de las partes para que sean perfectos. Ahí recordemos, la voluntad de las partes tiene mucho que ver, se respeta mucho la voluntad de las partes. Y vámonos a la otra característica, oneroso. Cuando hablamos de oneroso, estamos hablando de que hay lucro, hay ganancia. Entonces, este contrato pues trae ganancias para ambas partes. Es oneroso porque existen ventajas económicas. Y de eso se trata el derecho mercantil, ¿verdad? De esas ganancias, de poder generar para el comercio y la industria, pues generan ingresos. En este caso, este tipo de contrato es oneroso porque se van a pactar dentro del contrato y o dentro de esas cláusulas, pues se van a establecer cuál serán los beneficios que va a obtener cada uno. Por ejemplo, el vendedor o el cedente, pues él va a recuperar su capital que tiene invertido. Y el factor, pues le va a cobrar una comisión, le va a cobrar un monto por gestionar esa cartera, por recuperarle sus créditos. Entonces, ahí es donde está lo oneroso. Es lo que ganan las partes en virtud de realizar ese contrato. Bilateral. Bueno, cuando hablamos de bi, hablamos de dos partes. Dentro de sus características dice es bilateral porque ambas partes están obligadas recíprocamente. Bueno, ¿cuáles son esas obligaciones? También las van a establecer en el contrato, pero no habrán obligaciones solo de una parte, sino que de ambas partes. Las dos partes van a tener responsabilidades, van a tener obligaciones que se deben cumplir a sí mismos. Entonces, bilateral porque ambas partes van a estar obligados recíprocamente. Y típico, pues ya lo mencioné. Cuando un contrato es atípico, es porque no está regulado en la ley o no hay una ley que establezca cuáles serán las condiciones de ese contrato, qué es lo que regula ese contrato. Pero en este caso, el contrato de factoraje, pues ya tenemos el decreto 1-2018. Por lo tanto, se constituye en un contrato típico para Guatemala, es decir, que se encuentra regulado dentro del ordenamiento jurídico nacional. Y por lo tanto, pues, es de aplicación dentro del territorio nacional. Y veamos la siguiente característica. Característica número 6. Tracto sucesivo. Cuando hablamos de un tracto sucesivo, estamos hablando del desarrollo en el tiempo de ese contrato. Se prolonga, dice acá,
a través del tiempo, las operaciones de la empresa para que generen beneficios se desarrollan por periodos determinados. Es decir, tracto sucesivo es porque en el camino habrá un desarrollo y se van a ir cumpliendo ciertas obligaciones y responsabilidades de ambas partes. Por ejemplo, si pudiéramos tenerlo en cuenta, es decir, al tener recuperada, vamos a imaginar, tener recuperada el 50% del total de la cartera, el factor pues se va a comprometer a entregar determinados porcentajes. O podemos decir también, va a aumentar su porcentaje de comisión. Es decir, que conforme va avanzando el tiempo, pues se van desarrollando cada una de esas obligaciones que cada uno de ellos se impuso por medio de este contrato. Podemos decir que el contrato se hizo por 2 años o 3 años, pero al primer año, si el factor logra la recuperación de la cartera de un 33.33%, puede ser, pues tendrá estos beneficios. O puede también el factor decir, bueno, si al primer año habíamos pactado un 33%, pero la empresa ya, o el factor ya recuperó un 75%, se van a dar estos y estos beneficios. Es decir, en el desarrollo del tiempo. Entonces, aquí hemos visto estas características. Vamos a continuar acá. Vamos a ver sus elementos. Y acá, bueno, los elementos que hay dentro de un contrato, pues, los elementos personales, elementos reales. Y acá vamos a ver elementos personales. Y dentro de los elementos personales, pues vamos a ver aquellos que están involucrados. Aquellas personas que están involucradas dentro de este contrato. Factor o cesionario. Es la entidad que presta el servicio de factoraje. Vemos acá el factor, es una entidad, una empresa que presta este servicio, la cual está sometida a la disciplina e intervención de las entidades de crédito y su actividad está reservada a los denominados establecimientos financieros de crédito que han sustituido las antiguas entidades de crédito de ámbito operativo limitado. Bueno, acá vemos que este factor pues se indica que es una entidad que va a prestar este servicio, pero también pues tiene que estar sujeta. En el caso de Guatemala vemos que todas las instituciones financieras y bancarias pues están sujetas a la vigilancia y la supervisión de la Superintendencia de Bancos. Entonces, eso también es otra institución que pues realiza la supervisión financiera aquí en Guatemala. Y el vendedor o cedente es el empresario que transmite en exclusiva los créditos que frente a terceros tiene como consecuencia de su actividad mercantil al factor. Entonces, acá ya lo mencionaba, puede ser el comerciante individual o comerciante social que tiene esa cantidad de clientes que los tiene sus ventas al crédito y que suman pues determinado capital y se lo va a ceder al factor. Entonces estamos hablando del vendedor, estamos hablando del comerciante, estamos hablando del empresario que va a transmitir al factor todos esos créditos para que por cuenta de él pues los cobre o los administre, le haga un adelanto de ese monto de capital invertido para tener liquidez en la empresa. Y también tenemos el deudor. El deudor es el cliente cuyo crédito cede al factor. Bueno, cuando usted va a una institución, a una
empresa, digamos, donde usted quiere un crédito, pues usted se convierte en un cliente de la institución. Usted se convierte también, si la compra es al crédito, pues usted se convierte en un deudor de esa empresa. Bueno, y ahí, pues usted ya firma un pagaré, usted firma una escritura pública, donde usted se compromete a pagar en determinado plazo, en determinado tiempo, determinada cantidad de dinero, a determinada tasa de interés, ¿verdad? Eso ya es directamente con el vendedor. Pero vemos que aquí están estos elementos, el factor, el vendedor y el deudor, es decir, el cliente. En consecuencia, pues no es parte en el contrato de factoraje, el deudor no es parte, pero está involucrado. Pero no le es indiferente el contrato aún cuando solo sea porque cambia la persona del acreedor, por lo que hay que notificarle la cesión, no como requisito de validez o eficacia de la cesión, que opera al margen del consentimiento o conocimiento del deudor cedido, sino que en tanto no se notifique al deudor, este no queda obligado con el nuevo acreedor. Bueno, acá regularmente en los documentos que se redactan donde una persona pues se queda como deudor de una empresa o de una institución, regularmente hay una cláusula donde se le indica que el crédito puede ser cedido a otra persona y que esto pues no va a significar una novación o va a significar pues una condonación de la deuda, ¿verdad? Sino que dentro del contrato, bueno, esto ya son cuestiones pues meramente del vendedor, ¿verdad? Que establece dentro del contrato de crédito de una vez esta cláusula para no tener que tener la responsabilidad de estarle notificando y de repente no lo puede encontrar, ¿verdad? Entonces, al momento que a usted le dan un crédito, dentro de ese contrato que usted está firmando, seguramente va a encontrar una cláusula que diga, en caso de cesión de este contrato, pues el deudor acepta, ¿verdad? Que se pueda ceder ese crédito. Entonces, en ese caso, ya no habrá necesidad de poderle notificar. Ahora, si no estuviera establecido en el contrato, pues entonces sí está esta responsabilidad de poderle notificar. Pero para curarse de salud, como se dice, cuando usted le dan un crédito, pues ahí va a encontrar esa cláusula, ¿verdad? Que en caso de cesión del crédito, pues acepta que el crédito sea cedido. Y eso es suficiente para que usted, ni enterado que, que su crédito ya es otro el acreedor. Esos son los elementos personales. Y ahora vamos a ver los elementos reales. Y aquí tenemos el derecho de crédito. Ese es uno de los derechos reales. El cedente cede el derecho del factor en virtud del contrato de factoraje. El derecho al factor será acá. El cedente cede el derecho al factor en virtud del contrato de factoraje. Y vemos también, pues aquí títulos de crédito es la condición necesaria y suficiente para atribuir el derecho. Un título, bueno, ahí hay una sección especial, ¿verdad? Los títulos de crédito. Y pues los títulos de crédito, esa es la condición, esos son los elementos reales. Y veamos también los créditos en libros. Debe de cumplir con ciertos requisitos establecidos en la ley, así como también puede exigir que se realice un examen para verificar que todo se encuentre legalmente. Bueno, acá básicamente el elemento real es que el crédito exista. Ese es el elemento real. Que el crédito exista, que haya una cantidad de dinero que se pueda tener que recuperar y por consiguiente, pues que esa deuda pues aparezca registrada a nombre de la empresa que dio el crédito, ¿verdad? Entonces esos son los elementos reales.
Y vamos a ver aquí el elemento formal. Aquí vamos a hablar de las formalidades del contrato. Y cuando hablamos de las formalidades, pues básicamente nos referimos en dónde va a constar. O mejor dicho, cuál será el documento que se va a redactar para que este contrato pueda existir. Atendiendo a la flexibilidad y agilidad que se caracteriza a esos contratos modernos, en busca de adaptarse a las necesidades del comercio, juega un papel importante el principio de autonomía de la voluntad. Esto es, esto es siempre es necesario, ¿verdad? Para que pueda existir la validez del contrato. Pero para más seguridad se realizará por escrito. Bueno, las formalidades del contrato de factoraje puede ser en escritura pública o en documento privado con legalización de firmas. Aunque ambos documentos pues los redacta el notario, la formalidad es que cuando es en escritura pública pues se hace uso de la hoja de papel de protocolo. Recordemos que hay ciertos contratos que su formalidad indica que únicamente se pueden realizar en escritura pública. Y esos, en este caso, el contrato de factoraje pues se puede realizar en escritura pública, pero también se puede realizar en un documento privado con legalización de firma. Bueno, ustedes ya seguramente pues ya están eh, llevando sus clases de notariado y ahí van a encontrar pues cómo redactar una legalización de firma, que es bastante sencillo también. Y que eso pues va al pie del documento. Regularmente pues en hojas de papel bond, ¿verdad? En hojas de papel bond, ya sea de 40 o de 60 o de 80 gramos, ¿verdad? Impresa pues en ambos lados, en un solo lado, pero al final, donde firman los que se están obligando, pues al pie, ahí se le va a redactar la legalización de la firma. Y recordemos que ahí el notario pues será, va a dar, va a dar fe de que las firmas pues fueron puestas en su presencia. El notario pues ahí da fe de que las personas que están firmando pues son las que se están identificando en ese documento. Entonces, eh, acá el elemento formal de este contrato es que puede constar en escritura pública o puede constar en documento privado. Cuando el instrumento, pues, cuando el documento se redacta en escritura pública, pues ahí va, el notario le va a extender el testimonio, ese testimonio y ese será, pues, el contrato que le va a dar vida a ese negocio jurídico que se ha realizado. Ya el notario pues tiene que cumplir con otras responsabilidades, ¿verdad? Pero básicamente las personas que llegan a la oficina o a su oficina con el notario, pues al llevarse su contrato, pues ellos ya ahí, al redactarse el contrato y firmarlo, pues ellos ya están ahí generando un negocio jurídico y por lo tanto, pues con su plena validez en ambos casos, ¿verdad? Bueno, títulos de crédito en general. Bueno, acá la ley que regula la ley del factoraje, pues es la ley de factoraje, el decreto 1-2018 de la República de Guatemala. Sin embargo, también tenemos el Código de Comercio. Pues, supletoriamente, pues también algunas normas que están en el Código de Comercio, pues se deben de aplicar allí. Entonces,
no solamente Código de Comercio, pues también tenemos el Código Civil, ¿verdad? Y todas aquellas demás leyes, pues que vayan relacionadas con el contrato. Vamos a ver aquí algunos principios del contrato de factoraje. Principio de universalidad de la cesión de crédito. Se pacta la obligación del cliente de comprometerse a ceder toda su facturación por ventas de mercancías, prestación de servicios que provengan de sus actividades normales, presentes y futuras. Bueno, acá siempre recordamos que hay un pacto, ¿verdad? Se van a pactar las condiciones y se menciona aquí pues a ceder toda su facturación por ventas, es decir, todas las ventas que estén al crédito. Principio de exclusividad. En el factoraje nacional y en algunas modalidades internacionalmente, ¿verdad? Es como pactar la exclusividad de la actuación del factor y la prohibición al cliente de contratar otro. Bueno, este principio pues significa que mientras haya un contrato con el factor, pues obviamente pues no le va a ceder esos derechos a otra persona, a otra empresa, a otro factor, porque entonces también dejaría en desventaja al factor, ¿verdad? Entonces no le daría pues como una certeza ahí de que va a poder trabajar con tranquilidad. Veamos el principio de transferencia de créditos al factor. Esta obligación es la de ceder los créditos comprendidos en el contrato durante todo el tiempo del mismo al factor, cumpliendo todos los aspectos formales exigidos por la legislación. Bueno, acá la transferencia de créditos. Claramente ya lo hemos hablado, lo hemos dicho que cuando surge este contrato, pues la responsabilidad del vendedor, pues es transferirle la cobranza al factor y con todos los requisitos necesarios para que pueda cumplir su trabajo. El principio de garantía de legitimidad y validez de los créditos que se ceden. El cliente debe obligarse a garantizar al factor la legitimidad y la validez de los créditos cedidos, lo que implica garantizar su existencia, vigencia y validez formal. Bueno, acá es una responsabilidad del comerciante o del empresario, ¿verdad? Que esos créditos que aparecen, que se le están entregando, pues deben de existir. Debe existir ese documento, pues legal y formal para poder exigirle al deudor, ¿verdad? No, no va a ir a cobrarle a una persona que nunca ha ido a obtener un crédito a una institución, ¿verdad? O mejor dicho, ¿verdad? Vamos a poner un caso que nos estén llamando, ¿verdad? Mire, aquí le estamos llamando de la empresa XY, porque usted obtuvo un crédito, hizo una compra, el crédito en el año 2020 y usted pues no ha querido pagar y así que nosotros le queremos exigir el pago. Entonces que nos haga el pago, por favor. Bien puede decir, ¿verdad? Mire, pues, yo no tengo ni un crédito, ¿verdad? Nunca he ido a pedir un crédito. Jamás he solicitado un crédito ahí con ustedes. ¿A cuenta de qué ustedes me están cobrando? Entonces podría decirle el factor al vendedor, mira, necesito que me puedas demostrar o que me des el contrato donde la persona X obtuvo ese crédito. Entonces tiene la responsabilidad del vendedor de decirle, bueno, aquí está el contrato. Aquí está el documento que firmamos. Es un negocio lícito. Está válidamente establecido dentro del plazo que puedo estarlo cobrando. Está vigente y sí existe esa deuda, ¿verdad? Entonces tiene que existir esa garantía de legitimidad y validez de los créditos que se dieron. Es decir, todo debidamente documentado y dentro pues del curso normal
de la empresa y dentro de los límites establecidos en la ley, ¿verdad? Que ese crédito existe. El principio de no interferencia en la cobranza de los créditos que se cedan. El cliente se debe obligar a no efectuar bonificaciones, ni convenir esperas, condonaciones, ni variaciones en el monto de los créditos cedidos. Y en general, de abstenerse de toda intervención sin la previa autorización del factor. Bueno, acá es para que no caiga la empresa dueña de los créditos en aquella, en aquella tentación, ¿verdad? De decir, bueno, el cliente quiere que yo le pueda negociar, que yo le haga una rebaja. Bueno, resulta ser, ¿verdad? Que algunas personas preguntan, bueno, ¿y si yo pago de contado? ¿Cuánto me van a descontar? Resulta, ¿verdad? Y la pregunta es si es un capital que le entregaron, ¿por qué le tienen que hacer un descuento? Ah, bueno, pero existen las moras, existe el interés y la mora y los recargos, ¿verdad? Por cobranza y todo eso. Entonces, para evitar que el vendedor o el dueño de esa cartera que está gestionando un factor no le diga, ah, mira, pues, ¿sabe qué? Le voy a recibir 3 pagos. Voy a hacer un convenio de pago con usted y usted me paga. O también, como dice acá, no efectuar bonificaciones, no hacerle descuentos, ni convenir esperas. Fíjese que no puedo pagar este mes, tampoco el otro, ni el otro, sino que hasta diciembre, o hasta cuando me paguen el bono 14. Ah, no tenga pena. Aquí aquí tiene que haber, está un principio de no interferencia en la cobranza. Es decir, que el vendedor cuando entrega esa cartera de créditos no, no tiene por qué hacer excepciones o darle un trato preferencial y desvirtuando la labor que está realizando del gestor. Entonces acá, bueno, todo eso va a ir dentro del contrato también establecido, pero se establecen estos principios, ¿verdad? Que no interfiera la, la empresa original que es dueña de los créditos en desvirtuar la cobranza que esté realizando el factor, el principio de no interferencia. Estas ventajas, pues ya lo habíamos mencionado, la número 1, las ventajas del contrato de factoraje es que permite a la empresa, pues, tener recursos financieros para que pueda seguir desarrollando su negocio a lo que se dedica. Permite a la empresa obtener liquidez de una manera inmediata, porque así lo están pactando las partes, ¿verdad? No afecta a su calidad crediticia ni a la deuda de la empresa. Es decir, puede seguir dando crédito. Ahorra tiempos y esfuerzos que debían destinarse al cobro de esas facturas. Lo que yo le mencionaba, no tiene que contratar nuevo personal, no tiene que contratar más líneas telefónicas, no tiene que contratar quizás más cobradores, eh, gestores de cobranza por parte de la empresa. Seguramente lo va a hacer el, el factor, pero a eso se dedica él y a eso es lo que él sabe cómo obtiene su ganancia, ¿verdad? Otra ventaja es que garantiza el cobro de las deudas. Algunas veces quizás no sea al 100%, pero muchas veces sí, eso es lo que se propone, ¿verdad? Que se pueda recuperar la inversión de capital que ha hecho la empresa y de algún modo pues recuperar también intereses, ¿verdad? Otras veces pues también moras y gastos de cobranza. Otra ventaja del contrato de factoraje es que le permite seguir con la actividad de la empresa que puede financiar las operaciones, es decir, no se va a detener, no se va a estancar la empresa, o peor aún, ¿verdad? Que no le va a permitir pues no llegar a la
quiebra. Le va a permitir seguir funcionando, seguir generando riqueza en beneficio de los propietarios, de los socios, sino que también de los empleados y, por qué no decir, de toda una economía. ¿Qué desventajas tiene el contrato de factoraje financiero? Bueno, se obtiene un menor rendimiento por las ventas, ya que la entidad ofrece un precio menor por asumir el riesgo. Bueno, aquí lo que estamos diciendo es que de alguna manera la empresa, al ver que no tiene la recuperación de su capital, lo va a ceder. Pero eso significa que va a tener que pagar por ello. Y ahí entonces lo que va a hacer es que el rendimiento de sus ventas, es decir, la utilidad que obtuvo en su momento, que se creía que se iba a obtener en su momento, pues ya no será la misma, porque está incurriendo en un gasto por la recuperación de ese capital. Entonces, si había proyectado una empresa que iba a tener ganancias sobre sus ventas de un 20, un 30%, ¿verdad? O un 50%, podemos decir una buena empresa ahí que tenga un buen producto, pero ya cuando no puede recuperar su cartera y la tiene que ceder, entonces vemos que ahí va a ir ese pago. Entonces, ese porcentaje de ventas, pues ya no es, esa utilidad que se había proyectado, pues ya no es, su rendimiento será menor. Y esto se debe a que este tipo de operaciones presentan un alto costo para la empresa, que en ocasiones es incompatible con los márgenes de beneficio. Bueno, estamos hablando de utilidades, ¿verdad? Pues esto se va a reflejar en el estado financiero, en el estado de resultados, en el balance general, pues ahí, bueno, ese es tema contable, ¿verdad? Y ahí se va a reflejar, bueno, ahí los directores, los administradores de la empresa, pues van a determinar cuál va a ser su costo, cuál va a ser su utilidad. En el caso de que la operación sea con recursos, existe el riesgo de que esto afecte a su solvencia, pues debe responder por el deudor en caso de impago. Bueno, acá también otra desventaja no solamente estamos hablando para la empresa, sino que también estamos hablando para el factor, ya que el factor está en algún momento, si fue el cesión de cartera, recordemos que si la cartera era de 1 millón, dice, bueno, yo te compro esa cartera de una vez, pero te voy a dar 600,000, digamos. Se va a dejar ahí un 40% de margen para, con ese margen, pues se considera que puede obtener ganancia. Pero si solo recupera un 5%, entonces ahí también está este riesgo para el factor. Son desventajas, se menciona. Y la forma de terminar el contrato de factoraje, pues va a ser igual que la forma como se le da fin a los demás contratos. El contrato de factoraje puede terminar por las siguientes causas: la expiración del plazo previsto, es decir, 1 año, 2 años, 3 años, y se llegó a su tiempo, pues venció su plazo, ¿verdad? Entonces ahí terminó el contrato de factoraje. Terminación unilateral. Bueno, una de las partes decide ponerle fin, porque no conviene a esa parte, no le conviene, entonces seguramente hay ciertas cláusulas donde habrán penalizaciones, ¿verdad? Pero igual, si se pactó que una de las partes puede dar por finalizado el contrato, así puede ser. Y otra de las formas es el mutuo consentimiento. Consentimiento. Ambas partes están de acuerdo en ponerle fin al contrato. También va a estar dentro de las cláusulas, ¿verdad? La extinción de cualquiera de las personas jurídicas participantes del contrato por situación de quiebra. Acá vemos que como aquí se compran riesgos, ¿verdad? Entonces, pudiera ser que en algún momento pueda quebrar el factor o también pueda quebrar la empresa. Y ahí, ni modo, ¿verdad? Se va. A falta de una de las partes, pues igual terminará el contrato.
Y la otra es la insolvencia. Se quedó sin dinero para pagar. Va a ser otra de las cosas, pero igual lleva su respectivo procedimiento, sus penalizaciones, lleva condiciones también y pues encontramos acá cuáles son las formas de terminación del contrato. Y aquí pues un ejemplo, vemos aquí una empresa, se abre una nueva empresa y necesitamos en Guatemala que se abran muchas empresas, que se genere comercio, ¿verdad? Pero muchas veces está la duda, ¿en qué voy a invertir? Y otras veces es si la empresa pues también va a poder atender cierto nicho de clientes. Entonces la empresa busca vender y consigue esos clientes. Le vende bienes o también le presta servicios y le emite su factura. Lo normal, una empresa, ahora lo normal es que tiene su facturación y tiene sus clientes. Viene la empresa, pues decide que no va a cobrar sus facturas y las va a ceder a un factor. Entonces ahí entra el factor financiero. Otra entidad que se va a hacer cargo de los clientes de la empresa, se va a hacer cargo de la cartera de clientes, va a gestionar la cobranza y el factor pues va a recuperar esos recursos en nombre de la empresa y el cliente pues le va a estar pagando al factor. ¿Cuándo sucede básicamente este tipo de contrato? Cuando la empresa a veces tiene aquella cartera que la tiene vencida, aquella cartera que sus clientes pues son durísimos para poder pagar, ¿verdad? Entonces, encuentra aquí un salvavidas, podemos decir, un factor y que empiecen ellos a gestionar y a cobrar y a poder recuperar ese capital. Y el cliente, pues, de alguna manera, va a tener que pagar ya con un poco de presión, ¿verdad? Y ahí está el trabajo del factor. Bueno, aquí hay un video para que ustedes lo podamos ver. Bueno, yo considero que usted lo puede revisar ahí en la red de YouTube, pues busque ahí qué es factoring, es factoraje y pueda ampliar un poquito más este término. Lamentablemente ya tenemos poquitos minutos y nos hace falta el siguiente contrato, el contrato de hospedaje. Bueno, este contrato, ¿cuándo se hace necesario o cuándo surge? Bueno, la necesidad muchas veces, ¿verdad? De que usted tiene que ir a desarrollar su trabajo o su negocio o algunas otras ocasiones, pues por diversión, por placer, que usted viene y tiene que estar fuera de su casa, estar fuera de su vivienda. Y lo más común es pues que usted va a ir a un hotelero, va a ir a un hotel y va a pedir pues una habitación, un hotel 5 estrellas, ¿verdad? El mejor hotel, donde usted se sienta mejor que en casa, ¿verdad? Bueno, entonces, derivada de la necesidad que usted tiene, pues estar fuera de casa, ya sea por negocios, por trabajo, por estudio, por otra circunstancia, pues usted no puede regresar a casa o va a estar varios días fuera de casa, usted necesita hospedarse. Entonces, ahí existen los hoteleros y de ahí pues surge también el contrato de hospedaje. El contrato de hospedaje es el acuerdo de voluntades por medio del cual una de las partes denominada empresario hotelero ofrece a la otra parte denominada huésped o pasajero el servicio de alojamiento para pernoctar y demás servicios accesorios, pero sin fijar ahí su residencia habitual. Y el huésped, a cambio de todos esos servicios que se le están ofreciendo, pues va a pagar un precio. Es decir, tiene que desembolsar una cantidad de dinero por la noche o
las noches que se va a alojar en un hotel. Entonces vemos acá que el hotelero pues le ofrece el servicio de alojamiento y demás servicios accesorios, ¿verdad? Bueno, lo más común es que le den esas áreas recreativas, le puedan brindar eh, algunos servicios adicionales como la comida, su lavado puede ser, ¿verdad? O, la piscina, diversión que puede haber ahí, pues, accesorio, ¿verdad? Dentro de ese hotel. Por el contrato de hospedaje, pues una persona se obliga a dar albergue a otra. Voy a repetir, una persona se obliga a dar albergue a otra mediante la retribución convenida y entre esa retribución puede estar la alimentación o no. Veamos el artículo 866 del Código de Comercio. Artículo 866 del contrato de hospedaje. El artículo número 866 dice, así como encuentra usted acá, por el contrato de hospedaje una persona se obliga a dar albergue a otra mediante la retribución convenida, es decir, un precio. ¿Cuánto vale la noche? Dice, bueno, aquí le va a costar $100, $70, 50 quetzales. Ah, muy caro, dice usted. Bueno, voy a ir a buscar otro. O tal vez va a decir, este es muy barato. Voy a buscar otro más, de más alto precio. Un monto convenido. Ahora, recordemos también que el Instituto Guatemalteco de Turismo, pues también ha establecido esas tarifas. Entonces, no tan así convenido de que lo pueda decidir el hotelero, ¿verdad? Sino que también se debe ajustar a lo que establece el Instituto Guatemalteco de Turismo acerca de las tarifas mínimas que puede cobrar el hotel. El contrato de hospedaje, párrafo número 2 del artículo 866. El contrato de hospedaje se regirá en defecto de disposiciones legales o pactos por los preceptos que hubiera aprobado la autoridad competente y por los del reglamento interior del establecimiento. Cuando usted llega a la habitación, ¿verdad? Hay una hojita ahí en la puerta y dice reglamento interno. Se te tiene que sujetar, empezando por las leyes que regulan el contrato, las demás leyes vigentes en el país, pero también por las reglas que están dentro del hotel. Y el contrato de hospedaje entonces es aquel que se celebra con el fin de permitir el uso de una habitación, de una casa, de una cabaña, de un cuarto o una pieza, como dicen allá en Colombia, ¿verdad? O en cualquier espacio destinado a brindar albergue temporal a una persona a cambio de una paga, un pago, el pago por quedarse en esa habitación y recibir el servicio, ¿verdad? Y ahí le van a dar su aire acondicionado, su control para el aire acondicionado, su control para su televisión, su agüita caliente, sus sábanas, su almohadita, ¿verdad? Y aquí la naturaleza jurídica, pues hay quienes lo asimilan al depósito, pero es obvio que el hospedaje constituye algo más que un simple depósito necesario. Y vemos acá tampoco es como sostienen otros una locación de servicios. Si bien en el hospedaje se prestan servicios por parte del empresario hotelero, también se brinda el depósito de los efectos del viajero, se realiza también un contrato de garaje, entre otros. Bueno, esos son otros contratos que pueden suceder, pero su naturaleza jurídica es pues darle albergue a una persona de forma temporal. Los elementos personales, ya dijimos, el hotelero, y también se le puede llamar hospedero, albergador o fondista. El comerciante que presta el servicio. Y tenemos al viajero o al huésped que a cambio de la retribución pues hace uso del servicio. Y los elementos reales, el precio.
Ese es uno de los elementos reales. El precio, la retribución y las tarifas también, ¿verdad? Esos son elementos reales. Y los elementos formales, pues, este contrato pues no se sujeta a una forma en especial. El huésped suscribe un libro de entradas o llena un formulario y con ello se perfecciona el contrato. Ahí no hay que ir a celebrar una escritura pública, o ir a un notario a celebrar un contrato. Ahí únicamente se registra y ya queda establecido que usted adquiere una obligación. Sus características de este contrato bilateral, las ambas partes pues adquieren obligaciones oneroso porque hay una paga y hay una tasa que cubrir ahí, ¿verdad? Y de tracto sucesivo, el contrato se renueva tácitamente día a día mientras dure la necesidad de hospedarse al huésped. Y modalidades, hospedaje expreso y hospedaje tácito. Bueno, aquí ya unas regulaciones, un reglamento. ¿Y cuándo termina el contrato? Pues el plazo vencido, también por violación de los pactos, por cometer falta al huésped, por ausencia del huésped, por falta de pago, claramente, y por las demás causas que están en el artículo 871. Bueno, acá, ¿qué pasa si el huésped no quiere desocupar? Bueno, hay que pedir el auxilio ahí de la PNC, ¿verdad? En el caso de Guatemala, de la autoridad para que se retire. Y hemos llegado al final. Muchas gracias por su atención. Ha sido un enorme gusto